Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más, una semana más. Les saluda Enrique Rodríguez. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien. Aquí empezando nuevamente, adoptándonos esta rutina otra vez. Adaptando, no sé si es un poco complicado, pero hay que Exactamente. hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué onda? Digo, ya el tema monotema es, pero si no es el clima, es el virus, pero es que cada vez se pone más feo. A mí ya me está dando más miedo ahora que en el 2020 Es que el está virus. súper cañón. El tema es que ahorita, la verdad yo no entiendo cómo están determinados. Sigue siendo creo que por capacidad hospitalaria o algo así, porque ya los contagios están en como estuvimos en el pico de pandemia, o Pues al sea, de menos en las Mérida se olas. rompió récord. Ya rompimos el Sí, récord que teníamos cuando se supuso que estábamos en el peor momento, pero ya se rompió ese récord, por lo menos de contagios. Y ayer estaba leyendo un artículo que también hay otro récord que se ha roto más que en el 2020 y es la suspensión de vuelos a nivel mundial. O sea, las tripulaciones, pilotos, sobrecargos se están infectando más y al parecer esto está poniendo en jaque a las aerolíneas, muy distinto al panorama que habíamos visto antes, ¿no? O sea, entendemos, porque ya lo han repetido hasta el cansancio, que el Omicron no es tan letal como las otras variantes, como la Delta, pero lo que es un hecho y que yo había mencionado es sí, todo lo que quieran. Lo que no debe ocurrir es que un montón de gente esté enferma al mismo tiempo. Es como que a todo el mundo de pronto nos dé catarro. O sea, eso no va a estar bien, por muy catarro que sea, ¿no? claro. O sea, algo está mal y va a llevar a algo peor que solo todos tienen catarro, ¿no? Y pues nada, es brutal, o sea, ya cada vez se sienten las balas a quienes hemos tenido la suerte de no contagiarnos del virus, cada vez se sienten las balas más cercanas, ¿no? Sí, claro. No, y sabes que yo estuve leyendo ayer el tema porque vi que mucha gente está poniendo una nota que habla de que el Omicron puede llegar a generar Y una que eso se endemia. supone que es positivo, ¿no? Según dicen. Sí. De hecho, ya se había, o sea, la OMS declaró ya hace tiempo a COVID-19 como endémica. Sí, Lo que quiere decir es que se vuelve, o sea, al final para que una enfermedad por un virus como el COVID se vuelva endémica, hay varios factores, ¿no? La primera es que haya un contagio uno a uno, es decir, que una persona contagie a otra persona, cosa que con Omicron no está pasando. Está contagiando una persona a un número enorme. O sea, empezando por ahí, pues claro. no hay forma que sea endémica. Yo no le veo pronto. Y la segunda cosa es que se mantenga un número sostenido constante de contagios a lo largo del tiempo. Y esto, de nuevo, no se puede, a mí me parece que es muy pronto para ver que ya hay un número sostenido de enfermos. Lo que pasa, hay picos exponenciales todavía y pues yo no veo realmente cómo es que con Omicron esto va a suceder. Yo lo que veo es que se están haciendo picos, o sea, no podemos declarar, no se puede declarar, no podemos, me incluyo yo, pero no, o sea, no se puede declarar endémica cuando hay estos picos. Tenemos 5 picos últimamente, o sea, no hay Sí. forma que eso se entienda como endémico. Según le vi que un virólogo y no sé qué de Estados Unidos dijo que para 2023, ¿no? Pero así nos decían, o sea, así fue, nos Sí, dijeron sí, que sí, para sí. de 21, luego pensamos que para el Y eso, 22 y ahora para el 23. sí, O sea, ya son 3 años, ¿no? Del virus. Y eso que tú dices es también muy cierto, ¿no? Al principio, no, fake news, es que los medios, yo creo que ahorita hay tanta información rebosada, tan dispar, que ya, o sea, ya llegamos a la parte tan surrealista que lo que en un inicio fueron fake news por parte de los medios de comunicación y las redes sociales, ahora se está volviendo realidad. Ya no sabemos, o sea, la OMS da igual lo que diga, pareciera ser que ladra un perro. Eh, no sabemos cuál es el virólogo al que le tenemos que hacer caso. Las instituciones universitarias dicen una cosa, el gobierno dice otra. O sea, cada quien dice lo que quiere y lo que cree y lo que dice que sabe, pero sí ya se está volviendo esto una locura. O sea, antes por lo menos decías, bueno, sale Gatel y dirá lo que diga, pero lo dice él. O bueno, sale tal médico. O bueno, acudimos a la UNAM. O bueno, acudimos a tal, al poli. Hoy ya no se sabe. O sea, ya es tan meta verdad
todo que no lo sabemos. Y eso también me parece que es una de las cosas negativas que ha traído este virus, ¿no? Que la información, no solamente no hay una fuente sobre la cual podamos saber una verdad más o menos estandarizada, sino que cada quien la está utilizando pues como mejor le plazca, ¿no? Los restauranteros, los empresarios la usan como quieren, los gobiernos la usan como quieren, los estados-nación la usan como quieren, los ciudadanos la usamos a nuestra conveniencia y así los medios de comunicación y bueno, pues así seguirá. Lo que es un hecho es que mientras no se tomen medidas estandarizadas, pues seguiremos aquí repartiéndonos el virus hasta quién sabe cuándo y una nueva normalidad que nunca se ha normalizado. O sea, está increíble eso. Está increíble. Fuera de ponerse gel y hacer ahí 2, 3 rituales mágicos, porque ya se volvieron rituales mágicos simbólicos, no sabemos qué hacer. Pero bueno, saliendo de esa nota, es que sí me impactó esta semana, ¿no? La cantidad, o sea, toda mi colonia alrededor está infectada y entonces dices, pues, ¿qué? ¿De qué se trata esto, no? Claro, Pero sí, sí, bueno, sí. yo creo que el tema de hoy, más allá de lo que la gente pueda ver en el título y que a lo mejor no les pueda parecer interesante o no, o sea, no lo sabemos, a mí sí me parece muy importante, me parece relevante y me parece que es algo de esas cosas que sin darnos cuenta van permeando y se van metiendo dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras prácticas. Y tiene que ver desde la revisión de costos, la relación costo-beneficio con el análisis de lo que nosotros consumimos. Solamente me voy a remitir a los alimentos, porque, por ejemplo, la importancia que tienen las etiquetas ha sido desde hace tiempo, lo que pasa que nunca habíamos tenido como sociedad conciencia de ello, como consumidores, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene una importancia tremenda. Ya tú nos ayudarás a explicar de esto porque eres muchísimo más estudiada y entendida que yo y que la mayoría, yo supongo, de los que estamos aquí, ¿no? Tanto hablando como quienes nos escuchan. Pero a mí me llama la atención como yo, por ejemplo, yo solo leía etiquetas antes de los celulares cuando iba al baño, ¿no? Pero leía las etiquetas de los shampoos y de las pastas, pero no tenía ni idea de qué era eso, ¿no? Porque son compuestos químicos. Por ahí, si alguno tenía cuestiones naturales, te iban diciendo. Y creo que ahí es donde empieza, si no me falla la intuición, como a tomar un camino, la importancia del etiquetado, cuando empiezan a los productos a meterles cosas naturales y cosas que son buenas para el organismo, cosas que son buenas para nosotros porque son naturales, que esto también ya lo hemos tocado, que no todo por ser natural necesariamente es bueno, pero digamos que de alguna manera por ahí me parece que comienza, aunque los etiquetados han existido siempre y tienen que ver con una estandarización y bueno, ya nos dirás tú las generalidades. Pero sí es verdad que con el paso del tiempo se ha ido haciendo más costumbre el hecho de fijarnos en las etiquetas. Y yo me acuerdo de cuando empezaban a la gente como a hacer dietas y todo ese tipo de cosas, se burlaban, ¿no? Te decían, uy, ya te vas a volver etiquetas, ¿no? Por favor, pero a mí no me lleves a un extremo que sea empezar a revisar etiquetas, que para ver cuántas calorías, que cuántas grasas saturadas, que cuánta harina, que cuánta... Y uno tenía que leer porque las etiquetas eran engañosas. Como parte del marketing, las etiquetas no decían la verdad. No olvidemos que hace años también México por fin decidió poner un etiquetado bastante chafa. Mi mismo sobrino de 12 años se partía de la risa hace un tiempo cuando veía que a la sal le ponían exceso de sodio, ¿no? O sea, se reía de la incongruencia que esto significaba, ¿no? O sea, como si es sal, pues obviamente tiene sodio, ¿no? O sea, ¿cómo le van a poner exceso de sodio? Y ya también hemos hablado de cómo en México se ha hecho de manera muy burda, aunque aún así es un avance el hecho de poner, tiene los 3 sellos, eso es malísimo, trata de moderarte en el consumo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, a mí me parece, y yo ya lo había comentado contigo cuando me has platicado sobre las etiquetas en varias ocasiones, que a mí me parece que las etiquetas traen una cantidad de información que incluso si yo lo veo como antropólogo, uno podría hacer una etnografía desde las etiquetas. Uno podría saber un montón de información desde las etiquetas. Pero sí me parece que hoy en día, a diferencia de hace años, como estaba mencionando, tenemos más internalizado o más hecho hábito o más pegado a una práctica cultural el hecho de revisar etiquetas. No sé a ti si te parece que están así. En otros países, sobre todo en Europa, lo tienen mucho más desarrollado este hábito, pero a mí me parece que esto es fundamental para no solamente entender nuestro consumo,
que nos puede ayudar a entender muchas prácticas y hábitos de consumo, sino también para saber distinguir y hacer una crítica a aquello que estamos consumiendo. Entonces, no sé cómo tú lo veas, ahí dejo el planteamiento más general. Pues es que dijiste un chorro de cosas de las que podíamos como tomar Tú ve llevándolo, esa es un como la hilito, ¿no? introducción general Casi, y casi tú que ve. un hilito que jalar, ¿no? Y un poco, pues tú sabes que ese tema a mí me gusta, ¿no? El tema de los etiquetados y puede parecer una tontería, ¿no? Que pues si a los contadores les gusta su trabajo, ¿por qué a mí no me va a gustar ser Claro. o saber de las etiquetas? Con el perdón de los contadores, pero realmente creo que es un trabajo hiper aburrido, hiper... Pues a ellos les gusta. Exacto. Por eso digo, si existen contadores que adoran lo que hacen, ¿por qué a mí no me va a gustar leer etiquetas? Y ahí te va, ¿no? O sea, o sea, hay dos razones por las que yo empecé a leer etiquetas y ahorita voy con todo lo que dices, ¿no? La primera razón es que yo estudiaba, cuando yo estudié la prepa, el modelo de estudio justo cuando yo entré a la prepa cambió por completo y de hecho creo que solo 2 generaciones tuvieron ese modelo y luego lo cambiaron porque no funcionó tan bien como esperaban. Pero te dejaban ya ves que en las prepas es que cuando pasas a, creo, cuarto semestre, quinto, te vas que a físico químico, a físico matemático, ciencias de la salud y no sé qué, ¿no? Y te especializas, sobre todo en las prepas que son prepas de universidades autónomas. Siempre es así, que te vas al área de físico matemático, ciencias de la salud, administración, sociales y no sé qué. Y los últimos 2 semestres tomas materias de de esas áreas, digamos. Entonces, en mi prepa pasó que cambiaron el modelo de estudio y en vez de eso tú salías con un bachillerato general, pero tú tomabas todas las materias que quisieras. Entonces yo tomé un montón, o sea, tomé todas las que pude tomar, y en una de esas tomé temas selectos de química, o lo que se le llama la parte de compuestos aromáticos. Y estaba traumada, me encantaba esa materia. Estaba difícil, pero me encantaba. Y entonces, pues, estudiando esa materia, pues nos decían, o sea, nos enseñaban cómo los compuestos aromáticos que son los derivados del benceno, prácticamente son el elemento principal de los productos cosméticos y de higiene personal. Y nos decía la maestra, pues, si ustedes tienen la curiosidad, lean absolutamente todos los productos que usen shampoo, jabón, no sé qué, y se van a dar cuenta. Y yo ya sabes que soy obsesiva y me obsesioné y leía todas las etiquetas, así decía, sí es cierto. Oye, ¿el benceno tiene que ver con el benzonatato o no tiene, o son dos cosas diferentes? No, no tiene que ver. Ok. Bueno, sí, no, o sea, sí, pero no es necesariamente de los compuestos aromáticos que yo estoy hablando. Ok. Entonces, pues ya, yo me ponía a leer y se me quedó esa manía de leer las etiquetas de los productos de higiene, sobre todo de higiene personal y eso, no de alimentos. Y luego ya no puedo hablar, mucho tiempo después empecé a trabajar en cosas de la miel y por azares del destino me tocó estar en un cambio de imagen y de etiquetado de la marca con la que trabajaban. Pues yo no sabía nada. O sea, realmente yo no sabía nada de etiquetado y me tuve que poner a leer, estudiar y justo estaba en el momento que la NOM 051 sufrió una modificación y pedía a fuerzas que llevara las famosas pilas nutrimentales, que no sé si sabes cuáles son tú, Enrique. No, en absoluto. Bueno, las pilas nutrimentales, no tengo aquí ningún frasco para mostrar, pero las pilas nutrimentales ponte que o sea que en el frasco normal al frente llevaba este frasco contiene y tenía no sé cuántas calorías y te daba un porcentaje en forma de un rectángulo como bordeado, con bordes redondeados. Y luego tantas calorías y de cuánto porcentaje de las recomendadas de consumo al día. Proteínas, grasas y no sé qué, son como 4 o 5 de estas, ¿no? Esas eran las pilas nutrimentales. Y justo en el 2016 se había vuelto obligatorio que los productos de comida siempre y cuando, o sea, los productos alimenticios tuvieran esas pilas siempre y cuando el tamaño del mismo producto tuviera el espacio para que traiga las pilas nutrimentales, porque si es un producto, no sé, que desde 2x2, pues es dificilísimo que tenga las pilas, ¿no? Entonces ahí se va otra cosa. Entonces yo en esa época empecé a estudiar
sobre el etiquetado de alimentos, ¿no? Porque yo no sabía nada. O sea, y yo tampoco es que sabía de productos cosméticos, el etiquetado. Simplemente yo me iba a leer los ingredientes porque estaba interesada. O sea, como que siempre estuve como comprobando que es cierto que los compuestos aromáticos son la base de la industria cosmética. Entonces, ahí empecé y descubrí que es un mundo fascinante, ¿no? Y que como tú bien dices, se puede saber muchísimo acerca de lo que comemos, cómo lo comemos, a partir del etiquetado. Y después, unos años después, también me encontré que a partir de entender o de, sí, de entender el etiquetado en diferentes países, puedes saber o puedes encontrar cosas que tienen que ver con la política, ¿no? Sobre todo la política en materia de salud, en materia de economía, en materia de agricultura, o sea, Mercado. parece de mercado, parece que no, pero se pueden saber muchísimas, muchísimas cosas y que también el etiquetado nos muestra las tendencias de los consumidores. O sea, y parece, te digo, parece una cosa tan mínima que es por cumplir, pero no. Entonces, pues todo eso. Y ya me perdí de lo que tú habías No, no, comentado. no. O sea, a mí me surge, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber, por ejemplo, vamos uno por uno, ¿no? Ajá. ¿Cómo podríamos saber qué tiene que ver con política? Para responder, vamos a ir respondiendo una a una las que acabas de mencionar. Política, economía y mercado y tendencias de consumidores. La primera, ¿cómo podríamos nosotros saber por qué un etiquetado nos habla de política? Por varias razones. La primera, y hay que como plantear que el etiquetado no solo responde a México, sino al final responde a una economía global. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Y que, por ejemplo, México tiene una norma que es la norma 051, que se modifica el 27 de marzo de 2020, pero que digamos que tiene una trayectoria que tú puedes rastrear históricamente las modificaciones que ha tenido la norma y las razones por las que ha tenido esas modificaciones, ¿no? Pero empecemos por esta. Cuando se plantea la primera vez la norma de etiquetado mexicano, el mexicano promedio era diferente al mexicano promedio que es en el 2020, ¿no? O que es en las últimas 2 décadas pues en estas últimas 2 décadas, ¿no? Estamos, y lo que plantean para esta modificación de marzo del 2020 es que estamos ante un panorama en que México es uno de los principales países con obesidad, con sobrepeso, que la diabetes y las enfermedades que tienen que ver con dislipidemias son muchísimas y que además y eso es súper interesante, porque esta modificación de la norma y de la modificación que estoy hablando es de los famosos sellos, se hizo desde el 27 de marzo del 2020. Para que una modificación de norma sea aceptada y entre en vigor, significa que han habido al menos unos meses, si no es que 1 o 2 años de planteamiento de la norma, ¿no? Y en el contexto, por eso te digo que es político, en el contexto de la pandemia, del inicio de la pandemia, plantean y se hace la conferencia de prensa y está Gatel presentando, porque él es el subsecretario de salud, presentando este tema de los sellos, haciendo alusión a que una de las comorbilidades es la obesidad, la diabetes y todo eso, y que ante este panorama una norma como esta es súper urgente, es para que los consumidores estemos más informados y decidamos mejor y bla, bla, bla. Esto es político, porque la norma ya Claro. estaba, porque la norma no se hizo pensando en COVID-19. La norma se hizo pensando en una política de salud que apueste más a la prevención, que está bien, a que el sujeto sea capaz de elegir un producto que no afecte su salud o que si tiene temas de diabetes, obesidad y estas cosas, elija de una mejor manera algo que no repercuta en este padecimiento que ya tiene, ¿no? Es político porque nos habla de una, Sí, 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 me queda claro. sí, sí, o sea, para lo del Pero COVID, explícalo, explícalo, sí, o sí. sea, para lo del COVID fue así un uso magistral, o sea, no era para eso. Y yo Ahí sí les recuerdo esa vino como anillo al conferencia, dedo. les vino como al yo recuerdo esa conferencia porque yo la vi y dije, no manches, qué tino tuvieron para sacar esa Fue norma. la que desató memes de Gatel con gancitos y eso, ¿no? Exactamente, sí, Mira mi porque referencia, o sea, yo sé tanto el tema que mi referencia son los memes de o gancitos. sea, y que decían Bimbo ha matado más que no sé qué y todo eso, que estuvo así por lo de la gordura, ¿no? Y que también esta norma, además de estos sellos, también hizo que los alimentos altamente calóricos o que se le llaman también de energía vacía,
no tuvieran personajes que atrayeran a los niños y que el osito Bimbo fue así, el amo Ahora, usando yo, 80,000 cosas. Sí, haciendo un dime. paréntesis muy, muy amplio en todo esto interesantísimo que estás diciendo, espero no desviarte porque me interesa más que sigas. Por favor, ahí guarda en algún cajón Ok. para que nos hagamos ese paréntesis. Yo no sé qué pienses tú, pero a mí me causa un poco de irritación este tema, no sé cómo llamarle, es que no es paternalismo, pero esta idea de eh, la idea de que a la masa, la gente son masas y a las masas se les controla partiendo de la idea de que son estúpidos. Esta idea de que Bimbo ha matado más gente que no sé quién y todo, las empresas como las de alcohol, como las de las tabacaleras, como todas estas de drogas, pues no sé si suaves, socialmente permitidas, porque el tabaco es una de las drogas más duras que hay y el alcohol a largo plazo también peor que cualquier otra, ¿no? O sea, eso creo que la gente lo debe de ir sabiendo. A ver si no nos bota el internet que está poniendo letreros aquí, medio raros, esperemos que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Lo de conexión es inestable, ¿te dijo? Sí, sí, Ah, no. sí, A a mí ver. siempre me sale. Bueno, el caso es que a mí me parece como una tontera andar culpando a las compañías que hacen dulces como si no existiesen otras ventas de dulces igual o más calóricas y más dañinas que las grandes compañías. Van a decir, sí, pero el señor que vende en la esquina dulces, ese no abarca a gran población. Es igual, es como el mata poquito o mata mucho, o roba poquito y roba mucho. De cualquier manera, a mí me parece que la gente sabe que lo que se está metiendo no es bueno. O sea, la gente sabe cuando va a comprar chicharra y compra shish y compra vísceras y compra grasa. O sea, saben lo que se están metiendo. La gente sabe cuando se está metiendo una Coca-Cola. La gente sabe lo que se está metiendo cuando fuma una cajetilla de cigarro, por más que le pongas un pulmón descarnado ahí, destrozado en la cajetilla, ¿no? Entonces a mí me parece que no es que, o sea, no es que esté mal que los gobiernos hagan este tipo de campañas, está bien, pero sí me parece que cuando se somete al juicio de la gente, el decir, es que están las compañías, no, papá, o sea, yo vendo algo y si tú haces un mal uso de eso, pues ese es tu problema, o sea, no te estoy obligando a que lo compres. Eso es lo que yo creo, no sé cómo tú lo veas, parece que es no sé, o sea, no veo bien ese juicio que se hace sobre que porque Coca-Cola, que está matando gente, que como si llegaran con metralletas, ¿no? O sea. Sí, sí, o sea, es que evidentemente parten, y yo creo, yo te lo he dicho, cuando surge el tema de los sellos y de eliminar a los personajes de los productos altamente calóricos porque atraen a los niños, la verdad es que me enojé mucho. Yo decía, es que tratan a la gente como si fuéramos Sí, estúpidos, o sea, como que exactamente. no tenemos la capacidad de leer de esto, pero fíjate que fui suavizando mi juicio poco a poco, sobre todo teniendo pláticas con una compañera de trabajo, que ella trabajó muchos años en la FAO y conoce muy bien el contexto rural del país. Y ella me platicaba sus experiencias. Y la verdad es que, si bien no es que nos traten, o sea, no sé si el gobierno y quienes están encargados de la parte de salud pública tienen esa visión de que somos estúpidos, pues no lo sé, pero lo que sí creo es que sí es una herramienta que facilita la elección en muchos contextos. Sí. Hasta ahí estoy bien, ¿no? El tema es que no nos podemos quedar allí, o sea, el tema es que salud pública tendría que trabajar en que no necesitemos que nos faciliten las cosas o que nos hagan un ABC, sino que seamos capaces de poder entender lo que estamos consumiendo. Yo no creo a ver, sí nos ven como idiotas, pero no en todos los casos, ¿no? O sea, yo lo que creo es que son campañas. Mi crítica va hacia lo que la gente, lo que la recepción, lo que la sociedad o un sector de la sociedad dice, porque esto lo dice la sociedad, no lo dicen los gobiernos. Pero sí me parece ridículo que tú como padre, ay, ya vio las azucaritas y el tigre Toño es tan encantador,
que te lo tengo que comprar. O sea, no creo que vaya por ahí. O sea, sinceramente, no creo que esa sea la forma. O sea, si tú como padre no eres capaz de controlar o no lo que tu hijo come según te dicte lo que tengas que hacer, pues es tu problema. O sea, no porque el niño esté diciendo, ay, sí quiero al tigre Toño, ay, sí, ya vio al tigre, ni modo, ¿por qué no lo quitan? O sea, eso es lo que yo veo ridículo. O sea, no tanto el gobierno, entiendo que son campañas. De hecho, que no sé si fue Finlandia, algún país de estos, fueron los primeros en erradicar la sal esta política de quitar los saleros, que verán que hoy en día ya en prácticamente todo el país se tiene, que ya no te ponen sal, te la dan si tú pides, que antes era el salero desde que llegabas, ya otros países la habían puesto en práctica como una campaña y no necesariamente porque fuesen idiotas sus ciudadanos, sino decidieron tomar esta campaña y tomar esta política de que en los restaurantes no se iban a poner saleros y los quitaron y parece ser que funcionaron en estos países. Pero sí, a eso me refería yo, más bien como a la gente, no tanto en este caso como al gobierno necesariamente, aunque también tiene parte en ello, pero sí, creo que por ahí va. Ok, sí, 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 también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Te digo, al final sí me parece que ha funcionado, pero creo que es necesario hacer más Hacer y no más. se ha hecho más, no se ha Y, hecho más. y O eso no era, conozco qué más esté haciendo. y eso era la parte de la política, ¿no? Luego habíamos hablado de la otra parte que tiene que ver cómo nos habla una etiqueta de la economía, es decir, de la parte de mercado de la economía. ¿En Ah, qué ok. sentido nos? Sí, sí, bueno, y también voy a meter otra cosa, ¿no? Que eso a nivel político. Y la otra cosa que es súper importante, que no sé en dónde meterlo entre todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con que se hizo o se determinó que la porción para medir todo sea 100 gramos. Y esto es un ejemplo perfecto de cuando se pide que igualdad, no, la igualdad en sí no es ni positiva ni negativa y puede ser negativa, ¿no? Porque se pidió que Y para no es este posible, etiquete, además. La igualdad tal cual es un ideal. Ahora, amigos, regresamos después de una pausa técnica, de un breve corte. Me estabas contando, Úrsula, el tema de la igualdad, ¿no? De cómo la igualdad es deseable, ideal, pero no es posible, tal como se plantea, y que se hizo como una estandarización de los 100 gramos, ¿no? De que, sí, 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 o sea, se tomó la determinación de que la porción para explicar todo en las etiquetas sea 100 gramos en cualquier tipo de producto. El caso es que pasa que con ciertos productos 100 gramos es una porción enorme, o sea, y yo tengo el ejemplo claro, todos los que producen o producimos confitería o cosas así, nuestra porción es muy chiquitita. Por ejemplo, un caramelo de miel, por poner un ejemplo, pesa 8.8 gramos. O sea, hoy todavía pesé caramelos, ¿no? Y la porción es un caramelo, pero yo tengo que poner en mi etiquetado que la porción o explicar todo en 100 gramos y así parece que es extremadamente hipercalórico, pero nadie en su sano juicio se come 12 caramelos de un jalón. claro, Ni los niños se comen 12 caramelos de un y jalón. cansa que estén ahí anolando, como Lo diríamos en mismo buen pasa con mexicano. la granola. 100 gramos de granola es mucho. O sea, 100 gramos de granola son como 2 puñotes. O sea, normalmente tú no usas toda esa granola para adicionarle a tu yogur o a esto. Y eso hace parecer que son productos hipercalóricos, que lo son, sí lo son. Pero Sí, la porción en la que los consumimos es pequeña. Y pasa eso, ¿no? A diferencia y por lo tanto, como las porciones son pequeñas, no te vas a zampar todas esas calorías, pero eso hace parecer, ¿no? Y justo claro. cuando estaba como esto, que era obligatorio los sellos y todo eso, porque a partir de octubre del año pasado ya fue carácter obligatorio tener sellos, yo platicaba con una chica que produce granolas y me decía, es que es eso, o sea, pareciera con esas etiquetas incentivamos a la gente a no consumir esto, pero en realidad es que la porción es mucho menos chica, son 30 gramos. 30 gramos es la porción de la granola que Sí, consumimos sí. Primero se normalmente. adoró a la granola y ahora parece ser que hay una campaña de estigmatización con la granola, ¿no? Exacto. Lo mismo me pasa con los caramelos, lo mismo pasa con ciertos productos, que nadie en su sano juicio se zampa 100 gramos, pero sí te zampa 100 gramos de sabritas, por ejemplo.
Tranquilamente, sin problema. Entonces, a mí me parecía que era mejor la idea de las porciones, que las porciones reales del alimento que consumimos, ¿no? O sea, caramelo es un caramelo, granola es un puñito, pero bueno, pues esa es la idea, ¿no? Al final, y a ver qué pasa. Ah, lo que seguía era con la parte económica, decías. Ajá, sí, pero antes un paréntesis que yo creo que eso es importante también, que algunos nutriólogos, no sé si todos, pero algunos nutriólogos hoy ya están enseñando o dando pequeñas clases a la gente que va a consulta de lectura de etiquetado, por si pensaban que esto era una locura, no nada más ver cuántas calorías tienen, no se llama contador de calorías, no, es ver un montón de productos que van más allá del número de calorías, porque las etiquetas, en la medida en la que todo se ha ido complejizando, también las etiquetas se han hecho más complejas y muchos nutriólogos te dan como una especie de curso sobre etiquetado, ¿no? Sobre cómo leerlo. De ahí que incluso panes que te venden integrales con 20 granos de trigo resulten más calóricos que un Bimbo de estos de bolsa verde, que al parecer son los más light que hay en el mercado. Y sin embargo, la gente cree que el más caro es el más light. En fin, hay como una serie ahí de cosas que uno desconoce, ¿no? Pero sí que tienen esta importancia. Sí, lo de la parte económica, ¿qué nos dice el etiquetado? Ah, bueno, un poco yendo hacia atrás, se supone que en un análisis habitual de etiquetado, o sea, lo que tendríamos que hacer o lo que tendríamos que poder saber es, lo primero es que tendríamos que poder mejorar la seguridad alimentaria de la dieta, es decir, saber la fecha de caducidad, las condiciones de conservación y utilización del alimento. Siempre hay unos que dice consérvese en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, manténgase en refrigeración. Aléjese de la luz solar. Todo eso es súper importante, además de las calorías. Y que nos dicen, que nos ayudan a preservar la salud o la seguridad alimentaria, como Sí, le sí, quieran sí. decir. También identificar conservadores y aditivos por si somos, o sea, no solo es ir a la tabla nutrimental, sino si somos alérgicos a algún tipo de conservador o de aditivo, poder saber que ese alimento lo contiene y no comerlo. En mi caso, no soy alérgica tan fuerte, pero los sulfitos me hacen mal. También ver específicamente algunos alérgenos, ¿no? Que es las nueces, todas las semillas y todo eso, y las detectamos. Por otro lado, tendríamos que poder, a partir del etiquetado, contribuir a la economía familiar. Y suena así súper mamufo, pero en realidad es que podamos tener una idea aproximada de la relación entre precio, cantidad y calidad. Es decir, saber este producto pesa tanto, me cuesta tanto, y el tema de la calidad, pues desde la parte subjetiva, ¿no? Ah, pues me parece que es mejor ¿no? Por su sabor, por su olor y no sé qué. Y por otro lado, nos debería el etiquetado, el análisis que hagamos, ayudar a mejorar nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Porque tendríamos que conocer con seguridad los ingredientes que contienen los alimentos. Y si nos vamos a dos salsa catsup, ¿no? Uno que diga jarabe elaborado con, o en uno de los ingredientes, jarabe con azúcar y tomate, ¿no? Y otro que diga tomate. Sabemos que el que tiene tomate va a ser mejor. Y por otro lado, ¿y qué es lo último entre todo lo que estoy diciendo? Conocer las características nutricionales de los alimentos, que es lo que hacemos a través de leer la tabla nutrimental, las pilas nutrimentales después y ahora los sellos. O sea, todo eso Sí, es lo. sabemos que es complicado que la gente ahorita o escuchando este podcast diga, no, pero por lo menos que entendamos la relevancia de las etiquetas, no para que nos pasemos, porque entonces vamos a hacer un supermercado de 4 horas en lo que leemos todos, en lo que analizamos todo, cuando no se sabe. Cuando ya sabes, pues ya pasas, lees y vámonos. Sí, O ya esa es sabes qué productos están vinculados, ¿no? Pero a mí me llama la atención algo que tú ya me habías mencionado antes, que, por ejemplo, el tema del gran mercado que es mercado en su manera global, pero también mercado a nivel nicho, esto de los famosos productos orgánicos, que muchas veces te cuelan productos que supuestamente son orgánicos porque supuestamente tienen productos naturales, pero que muchas veces o son derivados o son directamente embustes, o sea, no son esos productos, o sea, son como imitación de lo que te están vendiendo y por otras características ya los colocan como orgánicos, ¿no? O sea, bueno, que hace que eleve sus costos, sus precios. es que el tema con lo orgánico sí es un gran, gran tema porque
La acepción como legal de orgánico es un producto que tiene una certificación orgánica y una certificación orgánica la da un ente certificador como Certimex u otras, ¿no? Y este proceso de certificar un producto orgánico lo encarece muchísimo. Por eso el sobreprecio de un producto que esté etiquetado orgánico, pero no que solamente diga o se publicite como orgánico, sino que tiene en su empaque un sello de orgánico Zagarpa, orgánico Certimex, orgánico eh, Eucert y todas las certificadoras que no, ya ni sé cuántas hay, eso es muy caro. O sea, pagar esa certificación es muy cara. Entonces, eso da un sobreprecio. Eso por un lado, ¿no? Esa es la acepción de orgánico legal, en el marco legal, ¿no? Tiene que tener una certificación y una certificación que se renueve año con año o bianual, no tengo idea bien, hay unas que son anuales, otras que son bianuales, así, ¿no? Pero por otro lado están los productos que se dicen orgánicos. Y que se dicen orgánicos hay dos, ¿no? Desde los que son completamente embustes y los que no, pero tiene su, digamos, su peculiaridad. En primer lugar, un producto que es orgánico se debería decir agroecológico. O sea, si tú no tienes certificación, tendrás que elegir la palabra agroecológico para hablar. Y esto quiere decir que es un producto que en su producción, valga la redundancia, no se ha utilizado ningún producto transgénico para que pueda producirse, ¿no? Por ejemplo, con la miel. O sea, si una miel es orgánica, significa que mis apiarios están lejos de alguna plantación de productos transgénicos, como puede ser soya modificada o lo que sea. Eso por el primer lado. En segundo lugar, que la alimentación de las abejas es o con su propia miel o con azúcar que tenga certificación orgánica. En este caso, por ejemplo, yo como apicultor, estoy lejos de los campos de algún producto transgénico y no alimento a mis abejas porque no voy a comprar azúcar orgánica, pero les dejo su reserva de miel suficiente para que no pasen hambre y eso. Mi miel en teoría es orgánica, pero si yo no tengo certificación no la puedo vender como orgánica. Y lo que pasa es que mucha gente le dice que es orgánica porque cumple con los parámetros que tendría una producción orgánica, pero no tiene la certificación. Ese es Claro. por un lado. Y por otro lado, que ya el uso del orgánico es para, o sea, la gente lo utiliza para mencionar que un producto es natural o que es artesanal o que se produce cuidando ciertas cosas y se vende como orgánico y el precio que dan es como el de un producto orgánico que tenga certificación. Ojo, que lo que yo estoy diciendo no es que yo crea que los productos con certificación son mejores, porque yo me sé muy bien las historias de marcas de miel y de cooperativas de miel que están certificadas, pero que tienen muy malas prácticas. Entonces, realmente no es una garantía que tú compres un producto certificado orgánico. Si a mí me lo preguntas, no es una garantía, De sobre ahí la todo en importancia miel. de estar un poco informado respecto a eso, porque al final de cuentas es lo que nos estamos metiendo al organismo, es lo que estamos Sí, tragando. Ni todo lo que viene, y esto sí lo he aprendido, ni todo lo que viene empaquetado es necesariamente súper malo, ¿eh? O sea, hay claro un que no. montón de cosas que están vendiendo hoy en día, entendiendo que la tecnología le ha llegado a los alimentos. O sea, no nada más lo que viene de campo, lo que se hace, la carne que se saca de ganado del campo. No, hay también ciertos procesos en los que ya están haciendo comida empaquetada que no está mala. O sea, me refiero, no te hace daño. Incluso están ya con algunas proteínas como más de Popeye, más recargadas, no sé cómo decirlo. No, Este, por ejemplo, yo sí tengo ejemplos, claro, por ejemplo, con el huevo y con ciertas vegetales en las que hay que cuidar la cadena de frío en todo momento, a veces es mejor comprarle a una marca grande. La razón es claro. que una marca grande tiene todas las posibilidades para cuidar la cadena de frío desde que se cosecha hasta que llega a tu boca casi casi, mientras que a veces las pequeñas no cuentan con transporte refrigerado, no cuentan con todo lo necesario para hacer un manejo post cosecha bueno, y entonces puedes comerte un producto que está en un estado ya de putrefacción, aunque no sepa mal. Claro. Entonces, Y, sí y hay que ser, o sea, sí hay que tener ese criterio
porque el parece auge que que no lo está hay. teniendo ahorita los alimentos deshidratados, por ejemplo, que perfectamente se pueden empaquetar al vacío y te llegan y cuando los abres, ahí contienen prácticamente todas sus propiedades, ¿no? Sí, completamente. O sea, sí, sí, definitivamente hay muchas cosas que están allí Y que que yo creo que hacia ahí va la tecnología con la alimentación, ¿eh? A crear cada vez, a lo mejor, alimentos que sean menos gourmet en el entendido, no de alta cocina como tal, sino alimentos que no tienen tanta parafernalia para comprarse y prepararse y llevarlos a la mesa, pero sí alimentos que van a ahorrar tiempo, que van a ser igual o más efectivos en su calidad nutrimental y que no nos estamos dando cuenta. O sea, no sé si en el momento que un bistec quepa en una píldora, pues no sé si haya restaurantes donde puedas ir y pedir tu píldora de a bistec, ¿no? comer tu píldora, sí. Pero sí, creo que un poco va por allá. Y esto que estás diciendo me lleva a la que a mí de verdad más me interesa, me emociona incluso, cómo una etiqueta te puede hablar de las tendencias de los consumidores, porque hablar de tendencias de consumidores es hablar de tendencias socioculturales tal como yo lo veo. Aunque le suene raro a los antropólogos, hablar de tendencias, de patrones, de hábitos de consumo, nos habla de cultura, hacia dónde va la cultura. Entonces me parece eso que es súper importante, ¿no? Sí, sí. Me estoy acomodando porque me están lastimando las orejas Sí, estas. igual a mí estos ya me están Este, perforando. pero es que, bueno, también ahí hay un tema. Yo estuve buscando, o sea, como que por igual, casi todas las cosas las empiezo a hacer por el trabajo y me llaman la atención y me gustan y las sigo haciendo, ¿no? El caso es que año con año salen las tendencias eh, de consumo en general, ¿no? Para que tú puedas saber cuál va a ser la tendencia para el siguiente año y lo que sea, ¿no? Y pues yo, como estaba metida en el tema de la miel, empecé a buscar en alimentación y que de hecho no han cambiado mucho del 2019 para acá, pero lo que nos muestra es que justamente estábamos transitando una generación, eh, que la generación que más consume es una generación relativamente joven, que eso es un hecho, ¿no? Porque mientras más grande seas, menos necesidades tienes y menos tiempo tienes de estar pendiente de 80 Y mil aparte, la cosas. mayor parte de la población demográficamente hablando es joven. Exacto. Y está sucediendo que justo este gran grueso de la población no está preocupada por tener hijos y familia como hace 20 o 30 años, Así sino es. está preocupada por ella misma, por autocuidado, por estar bien, por bienestar. Y nos damos cuenta de todo eso. Y esto se refleja en la comida. Eh, el interés que tienen las personas por que su comida sea sana, que sea buena y que sea limpia, ¿no? O sea, y cuando hablamos limpia es que no tenga cosas que nos puedan hacer mal, hasta el punto de que mi comida tiene que ser extremadamente natural y casi casi que el fruto se tiene que caer del árbol para que yo lo pueda comer, no lo puedo arrancar porque daño la vida, ¿no? O sea, hay esos extremos. Sí, sí, sí. Y entre ellos, una gran tendencia es el de la trazabilidad, que yo desde que te comenté ese término hace tiempo te Me encantó. encantó, porque yo creo que, perdón, se aplica, es decir, se puede utilizar ese mismo concepto, yo veo que es término guión concepto, ¿eh? Sí, Yo creo que se puede aplicar para cuestiones socioculturales. Se aplica en la arqueología, se aplica en la historia y yo creo que en muchos sentidos se puede aplicar para estudios culturales. No sé si quieras explicar qué es la trazabilidad para quienes no sepan. sí. Bueno, la trazabilidad es poder saber de dónde viene lo que tienes en tus manos, básicamente, ¿no? O sea, en la miel está clarísimo porque existe un programa nacional y al final es un programa nacional, pero al final en todo el mundo sucede de trazabilidad. Es decir, tú desde tu apiario tienes que tener localizadas tus colmenas, ponerles sus nombres y cuando coseches, identificar que la miel que cosechaste vino de la colmena tal y la coseché en el mes tal, ¿no? Y cuando tú vas a venderla, como generalmente se vende este, a los grandes almacenes, llenas con tu registro todo eso y entregas la miel. Y la miel que la procesan los grandes acopiadores y vendedores, entregan esos registros para que si sucede que a alguien, yo en el supermercado compro una miel y esa miel tiene un lote
que es el lote desde que se envasó, que da información acerca de todo lo demás. Entonces, pues esta miel me dio diarrea, ¿no? Me enfermé o me hizo muy mal, la reporto. Entonces, con el lote, quien la vende, el distribuidor final, tiene que ser capaz de poder hacer todo el camino hacia atrás para ir hasta con el apicultor y saber qué es lo que pasó, porque este lote de miel salió mal, ¿no? Y ya el apicultor investigará y lo que sea, ¿no? Eso es la trazabilidad. Y se había quedado así, ¿no? En este punto, en los alimentos, que tenías un lote, tú cuando compras una salsa casera de cualquier marca, puedes ver el lote, ¿no? Y si te hace mal, pues vas a la tienda y se tiene que poder hacer todo ese proceso. Hasta ahí era. Y que casi que ni se hacía. Ese proceso se llama recall. Y casi no se hace, o sea, es raro. Solo en cosas extraordinarias, que, me salió un pedazo de hueso en mis sabritas, ¿no? Cosas así. Pero no es o sea, yo habitualmente no he visto que se haga un recall. Pero ya se fue a más allá. La gente quiere saber quién, o sea, quiere saber desde el momento quién lo produce, cómo lo produce y que generalmente sea un pequeño productor. Hasta allá ya se fue. Entonces, cada vez más y más las etiquetas están yendo a que tú sepas eso, ¿no? Por ejemplo, yo este año voy a cambiar mis etiquetas para decir en qué fecha y en qué lugar se cosechó la miel que se está comiendo, ¿no? Claro. Porque eso es algo que se quiere saber, pero como tú bien dices, es información súper valiosa que no se ha usado, que se sabe, o sea, tú puedes saber, digo, para activar un proceso de recall tienes que hacer todo eso, pero si las etiquetas, a lo que está pugnando el consumidor es que cada vez más no se tengan que hacer un proceso de recall, sino que tú tomes tu frasco y no sé, aquí diga, el señor fulanito de tal produjo esto o parte de este frasco fue producido en tal localidad, en esta fecha, en estas condiciones y más, ¿no? O sea, ahí cada vez está siendo más interactivo. Lo que el consumidor quiere al final es que pueda de alguna manera participar de la experiencia de producir. Que no es del todo lejano si tomamos en cuenta que algo de eso, no así como tal, pero algo de eso ocurre con los vinos, ¿no? O con todo aquello que tiene denominación de origen. Un poco esa es como la idea, que tú sabes que te estás tomando un vino que fue envasado en tal momento, que se sacó de una barrica en tal momento, que es de tal uva y que llegó y que pertenece a una región y O sea, tú con los vinos perfectamente puedes hacer esta especie de trazabilidad. Bueno, sería lo mismo para el caso de los alimentos, ¿no? Es que no es especie, es trazabilidad. Los vinos tienen un sistema de trazabilidad muy fuerte, como la tiene la miel, como la debería tener casi cada producto que nos metemos a la boca. El tema es que ya cada vez les está interesando y nos está interesando como algo que quieres consumir al momento. Quieres consumir el producto, pero también quieres consumir y suena horrible al productor. Sí, claro. Exacto. O Sí, sea, sí, tu consumo... porque se vuelve parte de la carga simbólica del costo, el hecho de saber, pero yo sé quién es el productor. Exacto. ¿No? Y Se vuelve tiene como que parte ver de la con carga. otro de los grandes valores de este este grueso de gente, ¿no? Que es el tema de las causas. A este montón de gente joven que no está teniendo hijos, que en muchos casos son unifamiliares o de parejas que no son para toda la vida, nos interesa, y digo no es porque yo soy parte de ello, ¿no? Tener causas que apoyar, o sea, somos el tema de las causas. Entonces vemos en los productores una causa que queremos conocer y que queremos aportar y saber que nuestro consumo, además de que es bueno, limpio, sano, ayuda a alguien. Entonces sí, está cañón. Yo creo que es importante, y así, aquí sí quisiera yo meter mi cuchara en algo que a lo mejor no es la intención del comentario, pero yo sí quisiera mencionarlo, y es que estos quiebres generacionales normalmente se entienden como de ruptura, como solo los de esta generación se interesan por las causas. Hay cuestiones culturales que también generaciones más grandes adoptan. Y estar a favor de una causa es algo que siempre se ha hecho y siempre han habido, lo que pasa que no se entendía desde el consumo. Y creo que estas, por ejemplo, son algunas muestras de lo que estoy diciendo. Normalmente se entiende que, bueno, si no eres de esta generación, no vas a entender el reggaetón y por eso odias el perreo. Sí, puede ser, pero hay otras cosas culturales que pueden adoptar múltiples generaciones, como hay un montón de cosas que las generaciones jóvenes adoptan de generaciones mayores, de sus padres o incluso de sus abuelos. O sea, creer que siempre existen rupturas generacionales irreconciliables
me parece que es un error, ¿no? Por algo la cultura se va conformando como tal, porque los jóvenes adoptan de los adultos y los adultos, aunque no les guste, también adoptan muchas veces cosas de los jóvenes. Y me parece que esta de las causas es una que podría entrar. No con esa intención, no con esa visión, pero que creo que a nadie le podría resultar como difícil entender, bueno, estoy pagando por un producto que además tiene como una causa, ¿no? Como que tiene un origen, nada más Ah, como votación. sí, sí, sí. Yo, o sea, yo jamás diría algo así. Lo que yo Que hay gente que lo resalto es dice, que como los que solo los valores, jóvenes se preocupan por lo orgánico, ¿no? Los boomers ya no, o sea, como no, no va por ahí, ¿no? no, no, no. Yo lo que estoy resumiendo, digamos, son los valores de la generación. Si bien todos creo, si tenemos una causa que nos mueva, la vamos a apoyar, es evidente que en un cierto sector entre 25 y 40 años, las causas son un motor en sí. O sea, Sí, ya no nos tiene que mover, nos sumamos a causas así, sí. como, no sé, como la gente de 50 en adelante se suma a otras cosas, nosotros nos sumamos a causas. Es una característica que tan es una característica que casi todo lo que tiene que ver con el comercio aunado a causas va dirigido a ese sector específico. No quiere decir que los demás no lo hagan, sino que es evidente que es el mayor consumidor de Sí, causas. me queda claro. Sí, Mi sí, punto es que estoy hablando desde una crítica de lo social, el sí, análisis sí. social, que normalmente, sobre todo cuando empezaron a hacerse, que para mí son maravillosos estos cortes generacionales, muchos antropólogos lo odian, lo de millennials, lo de centennials, a mí no, a mí me parecen una de las mejores herramientas que se han sacado para poder entender prácticas culturales. Lo que estoy diciendo es que no siempre entre generaciones hay rupturas absolutas, que hay algunos donde se filtran ciertas cosas y este fue nada más como un ejemplo, ¿no? Porque siempre se cree eso, ¿no? Que entre generaciones la ruptura es absoluta y no hay diálogo y no es así. De ambos lados se nutren ciertas cosas y este podría ser una de las que puedan dialogar, ¿no? Ah, sí, sí, completamente de acuerdo. Solo daba la acotación que en mi caso no lo pensaba y que en esto de las etiquetas sí es un hecho, ¿no? Y te digo, la otra cosa de la que no hemos hablado es que justo las etiquetas son muy diferentes entre países y que, por ejemplo, productos mexicanos que se venden en el extranjero cumplen otras normas de etiquetado. En Europa, por ejemplo, además de los famosos sellos, Europa tiene la máxima preocupación del mundo por el tema de alimentos transgénicos, porque digamos que de la línea en la que se basan es que los alimentos transgénicos no han probado que no son dañinos para la salud, pero tampoco se ha probado que son dañinos. O Sí, sí, sea, sí. faltan muchos estudios y en ese sentido, pues hay todo lo que sabemos de la carga negativa sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Que el tema de Monsanto y la gran empresa que destruye a los campesinos y destruye todo y se adueña de las Y semillas, como que se da todo por ese tema. cerrado que ya lo transgénico es malo sí o sí y no, no Exactamente. entran a la discusión. Y entonces Europa es muy, 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 muy cerrado con eso. Y una de sus grandes normas de etiquetado es que cada producto en la Unión Europea tiene que decir si tiene o no, si es o no es transgénicos o si en su producción se utilizaron transgénicos, que básicamente si utilizaron transgénicos ya se cataloga como producto transgénico. Entonces, en vez de sellos, yo no sé si se pongan sellos allí, pero sí se pone es libre de OGM o no libre de OGM, ¿no? Sí. Esa es una de las grandes, grandes diferencias que hay, ¿no? Y la gente elige, pues según su criterio, ¿no? Ah, pues si este es libre, lo como, y si este no es libre, pues no lo como y a ver qué hago, ¿no? Que yo no, nunca he ido a un supermercado, me encantaría ir a un supermercado, a una tienda, sobre todo para ver los etiquetados allí, ¿no? Porque sí, sí es una súper preocupación para ellos, sobre todo ese, el que sea libre o no libre. Es curioso, pero ya lo habíamos hablado también de que, por ejemplo, Alemania Ujú. no permite que entren productos con transgénicos, pero ellos sí venden productos transgénicos, ¿no? Ah, sí, claro. Es como una cosa ahí media rara. Y la otra cosa es que el debate hoy en día no es quiénes quieren transgénicos y quiénes no quieren transgénicos. No, el debate en el fondo sobre los gobiernos y la gente que se encarga de regular esas cosas a nivel mundial, el debate es, ¿van a regir por completo los transgénicos o no? O sea, va a llegar un punto en el que no hay elección.
O es o no es. Y todo parece indicar que se empuja a lo transgénico porque da una mayor producción con mayor rapidez y da mayor capacidad alimentaria. Al menos eso es lo que argumentan los pro transgénicos, ¿no? O los... Sí, claro, pero te digo, ese es un tema a debate completamente porque quienes Sí, producen porque no sin han dicho. organismos genéticamente modificados han comprobado que el rendimiento solamente es un 30% menor Sí, y que ese 30% menor no impacta en la producción de alimentos porque actualmente se produce alimentos suficientes para acabar el hambre. El tema es la distribución. sí, O sea, en este totalmente. punto, en el mundo, el tema es la distribución de alimentos. No tiene nada que ver con producción. De hecho, producción hay de sobra De y se sobra. Sí, desperdician está toneladas y rebosado. toneladas y toneladas y toneladas de Es alimentos más al lo que día. se pudre por acumulación que lo que llega Exacto. que el hambre, por decirlo de un Exacto. modo. Entonces es una discusión que no va si a mí me preguntas, no tiene ningún sentido hablar. Y yo no, yo lo digo abiertamente, yo no concuerdo con sistemas eh, de sistemas económicos comunistas ni nada de eso, y me da igual lo que piensen. Pero sí creo que el tema de la distribución de alimentos es un tema que hay que atender, que se tendría que estar atendiendo. No sé cómo, no soy política, no planeo dirigir ni Pues la mi... distribución, ¿no? Y ahí es Ajá, donde entran los ajá. intereses económicos. Exacto, sí, yo no planeo dirigir ni mi colonia, pero creo que es un tema súper interesante. Pero si no se ponen de acuerdo ni para lo del COVID, menos se van a poner de acuerdo No, y para además el... los países socialistas, por lo menos con los que se puede tener información, porque Ujú. de Corea del Norte no tenemos, no nos dejan ver ni por satélite. Lo que se ha visto es que hay una pésima distribución de lo que sí tienen. Sí, Entonces, es un desastre, es un sí, sí, sí. desastre. Entonces, bueno, sí es algo complicado, pero es muy, muy, muy interesante. Sí, claro, sí, te digo al final, y bueno, todo eso lo estábamos hablando por el etiquetado. Tengo mi ojito lastimado, perdón. Este, Yo creo lo que que tu estábamos pelo hablando. te está causando Mi tráfico flecucho. ahí. Sí, este, te decía todo eso pensando en las etiquetas de otros países cuando productos mexicanos van, que en general productos mexicanos no se venden tantísimo en otras partes del mundo, más que por Herdes, La Costeña y todos esos enormes sabritas, que ya ves que los chetos y todo eso, y la experiencia de hace unos días que estuve fuera y que vi que chetos y eso se vende con otro nombre en otros países, ¿no? Que al final, sí, PepsiCo, que es el dueño de Sabritas y de Gamesa, al final PepsiCo es una marca estadounidense. Entonces utiliza nombres en México, muy de México para llamar a sus productos, pero que en otros lados se utilizan los Hay otra nombres. cosa que estás mencionando ahorita que no tiene que ver tanto con el etiquetado, pero pues yo lo digo porque se me acaba de ocurrir. Y es el hecho, lo estaba viendo por los streamers y gente de YouTube que consumo, ¿no? Cómo cada país hay marcas que logran tener un arraigo tan fuerte que logran hacer que la gente crea, y me parece que esta es una estrategia de marketing brutal, que son marcas de ese país. Por ejemplo, los españoles están convencidos de que Fanta es de España y no, es de Coca-Cola. Así es. La salsa Tabasco también, ¿no? Como también muchos mexicanos creemos que sí, la salsa Tabasco, pero la salsa Tabasco es gringa, ¿no? Hasta es donde entiendo. gringa, exacto. Y la gente en México ha entendido como que es de mexicanos, ¿no? Y que generalmente se vincula con prácticas culturales. Es el hecho de que vamos a una mesa, un amigo me decía, sabes que cualquier lugar de marisquería en México no debe tener buena reputación si no tiene de entrada una salsa Tabasco ahí puesta. Decía, ¿no? Pero esto tiene que ver más con hábitos de consumo que con lo bueno o no que sea la marisquería, ¿no? Pero sí me llama eso la atención porque igual los mexicanos hay marcas que creemos que son súper nuestras y no son nuestras. Y así en otros lugares, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, según yo, Sabritas era mexicano. No, Sabritas es de PepsiCo. O sea, no sé si el origen de Sabritas es mexicano, pero Según yo, actualmente sí. PepsiCo es el dueño de Sabritas. Y ahorita voy a decir una que a mí me sorprendió, que yo toda la vida aquí en Yucatán, o sea, siempre he escuchado de pollo brujo, pollo brujo, pollo Ah, pero brujo, yo siempre pollo. entendí que eran como sinaloenses, como esas cosas. Y no, son, creo que de Puebla, Enrique, los de pollo brujo. Sí.
son de Puebla. Y yo me quedé sacada de onda. Exacto, en Puebla. Es poblano. Y ya luego que tienen en Mérida, aquí en Mérida, en Tabasco, en todos lados. Pero sí me sorprendí porque ha estado, siempre que yo venía a Mérida de niña, era como, vamos a comer al pollo brujo. Y yo sentía que era de Mérida, No, no pollo es. brujo. Y no, no me sacó, o sea, cuando lo supe sí me movió mi sentido. Pero también tiene que ver con las franquicias, ¿no? Mucha gente quizás no sepa que Burger King, ya que se ha posicionado mundialmente, lo que concede son ciertos derechos de franquicia. Entonces, por ejemplo, en Mérida, la dueña de la franquicia de Burger King es yucateca, o sea, no son gringos. De ahí que algunos productos puedan tropicalizarse o adaptar ciertas cosas a lo que venden. Exactamente. O bueno, lo que sabemos de Subway, que es de nuestro flamante gobernador. Así es, de Vila. ¿Qué Exacto. tiene que ver con eso, no? O sea, es decir, Ajá. los dueños de la marca, de los derechos de la marca, pues son los dueños, ¿no? Los que inventaron Burger King, KFC y todos esos. Pero quien usa el restaurante como suyo es el que compra los derechos de uso de Exacto. franquicia, ¿no? Así es. Que Pues ya sí. está pasando con los Oxxos, ¿no? Bueno, con todos estos de conveniencia. No sé, Oxxo, hasta donde yo sé, no es franquicia. Es Todavía no, todavía ¿verdad? no. Bueno, Los que son es 7-Eleven sí, Extra y y Extra y 7-Eleven. 7-Eleven sí, Exacto. sí son franquicias. Sí, Pero son yo creo que franquicia. Oxxo va para allá, ¿eh? Sí. Porque entiendo que es una manera como de Es súper que, expandirse. es que Oxxo surge no como tienda de conveniencia, o no como esta, sí, tienda de conveniencia que le llaman. No surge así. Oxxo es una estrategia. Los regios que son dueños de Oxxo son accionistas de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y de la parte mexicana de Coca-Cola. Entonces surgen para aumentar las ventas de estos dos principales negocios, que son ser participantes de estas dos empresas. Así surge Oxxo. De hecho, Oxxo funciona, según me explicaba un como geógrafo, funciona con base en algoritmos. Es decir, la distancia que hay entre un Oxxo y otro y dónde están los Oxxos no es aleatoria. No es como que se paran y dicen, aquí deberíamos poner un... No, no, no. Hay un algoritmo que determina, de acuerdo a la distribución geográfica y poblacional, dónde debe ir un Oxxo y a qué distancia debe estar uno del otro. O sea, que Sí, eso me sí, sí. parece que es interesantísimo, ¿no? O sea, de cómo se distribuye Exacto, se llama FEMSA, FEMSA. cuyos principales negocios son Coca-Cola FEMSA y la inversión como segundo accionista más importante de Heineken. Entonces, los Oxxos surgen para impulsar sus ventas de Coca-Cola y cervecerías, que Cuauhtémoc Moctezuma y ahora Heineken, ¿no? Sí, que Entonces, cualquiera que quiera su chela o su refresco, ya saben, ¿dónde está el Oxxo, no? O sea, como referencias, exactamente. ¿dónde está el Oxxo más cercano? ¿No? Exacto, entonces por eso no son franquicia, porque la idea es que impulsen sus ventas a menudeo de sus productos principales, que es Coca-Cola y cervezas. Sí. Sí, sí. Pues muy interesante, me parece que a mí me parece un temazo. Digo, También a mí porque me gusta. no sé si a los demás les parezca, pero a mí me parece un temazo. Sí, Interesantísimo para compartir, para darle like, para no sé, todo, para compartirlo compartirlo en el para que lo formato. compartan y se Cuanto que sea, suscriban. no dimos gracias la vez pasada a todos los nuevos que se han ido suscribiendo y que han estado escuchando en todas las plataformas. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Para que el contenido les siga pareciendo de su agrado. Ya posiblemente la próxima semana tengamos otra vez a un invitado. Ojalá que pueda ser así. Y ahí la iremos llevando, ¿no? Nada más. No hacemos mayor spoiler. Pues yo por mi parte aquí lo dejaría. No sé cómo ves Yo tú. también. Yo Bueno, también. pues nada, que estén bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego. Chao.